director actualmente nacional de Mercanales. Yo creo, ahora sí, solo un análisis técnico en lo que tiene que ver alcaldías para Guayaquil. Okay. Acuérdate que en el año 2019 fue histórico de candidatos, fue el número que más candidatos tuvimos 17 candidatos. En el año 2023 bajamos a 11 candidatos, ¿no? Ajá. Ya, pero yo quiero ir un poquito en lo que tiene que ver en el año 2004. Tuvimos solo 8 candidatos en el año 2004. Estamos hablando de alcaldías de Guayaquil. En el año 2009 baja a 5 candidatos, en el año 2014 a 4, en el año 2019 a 17, en el 2023 a 11. Yo creo que en este año 2020, yo lo veo así, no sé tú cómo lo veas, 2026, con la participación de eliminar partidos y movimientos políticos por parte del CNE, Tribunal Contencioso Electoral, yo creo que podríamos bajar de nuevamente entre 7 a 8 candidatos. No sé cuál es tu perspectiva y cómo lo ves tú ahí. Mira, hay una gran preocupación en los partidos políticos. Ajá. Por esta, a la gente le sabe llamar la tarjeta amarilla. ¿Qué significa eso, la tarjeta amarilla? De los 17 o 18, si me corriges, Ya. partidos a nivel... Hablemos de los partidos nacionales, Sí, porque otra nacional. cosa son los cantonales, provinciales. Ajá. Ya, en el caso de los partidos nacionales tenemos 17 a 18, Correcto. de los cuales prácticamente los que no tienen tarjeta amarilla era la RC, que está suspendida, Uh-huh. ADN, creo, y si mal no recuerdo, Pachacuti. 4 partidos, eso significa que 13 o 14 están con tarjeta amarilla por no haber alcanzado el porcentaje mínimo, ¿no? Que por ahí dice que es el 4, que por el 5, pero en todo caso no han alcanzado el porcentaje mínimo de elección. Es decir, Carlos, hay 14 partidos que si en estas elecciones seccionales, que a la larga también son elecciones nacionales, Correcto. en el peso nacional no alcanzan ese porcentaje, la Ya. tarjeta que se les viene ya ni con Bardi. Ya sería la roja directamente, ¿no? Claro, es la roja directamente. Entonces, ahí, ¿cómo no van a dejar de poner candidatos en Guayaquil? Claro. Es mi duda. Yo Ya. por eso digo, a veces dicen, no, es que va a haber 8, sí, puede ser, salvo que haya alianzas. Claro. Por ahí va a existir la alianza. Aunque la alianza, mis queridos amigos, los partidos Ya. políticos, ellos saben que la votación se la divide para la cantidad de partidos que vayan en esa alianza. En ese sentido. O sea, si sacaron 100.000 votos y la alianza de 4 partidos, cada uno tendrá 25.000. Claro. Entonces, ¿tú crees que puede haber más candidatos? Menos candidatos. Mira, Más o menos. como todavía existe esta famosa ley electoral donde el CNE o el gobierno apoya a los candidatos y a los partidos políticos, también es una opción, no está abolida ese tema, ¿no? Porque ¿Cuál? la consulta popular, el tema de la contribución que hace dentro Ajá. de la campaña el mismo CNE con una parte, que no es que se la dan en dinero a los partidos políticos, se la dan en pauta. Sí, en pauta. El gasto electoral va a ser 102 millones aproximadamente. Y esta, 102 millones de dólares. Entonces, también, por último, si me voy con tarjeta roja, pero por lo menos lo que es el gasto electoral podría estar recibiendo algo que pueda fortalecer más adelante, porque seguro que partidos que se eliminen, a lo mejor después estarán viendo la opción De hacer que las leyes no cambien, de volver a recoger firmas, de hacer todo ese proceso. Y ya no da el tiempo. No, para esto ya no da el tiempo. Ya, vamos a parte por parte, mi querido Beto. A ver, ¿hasta cuándo es el proceso de inscripción para los partidos y movimientos políticos para las candidaturas? Mira. No es hasta el 31 de marzo, no. Estamos equivocados. No. A ver, eso es el calendario electoral. Se adelantó 3 meses. Correcto, sí. En la práctica, por eso un poco la confusión, la gente decía, ok, entonces todo se adelantó 3 meses. Claro. Pero no ha sido así. En buena hora, digo yo, en buena hora, porque tú no puedes ser candidato de un partido político que está suspendido. Esto específicamente en el caso de RC, por ejemplo. Por eso es la obligación de todos los que quieren ser candidatos del RC a desafiliarse. Ese es el primer requisito, desafiliarse. Ajá. ¿Por qué? Porque en el caso, porque tú no puedes ser candidato a RC porque está suspendido. Claro, ¿Ya? Lógico. Si alguien que nos está observando en este momento quiere ser candidato, una de mis primeras recomendaciones es métase al CNE, ojalá la página no esté colapsada, si no vaya al CNE, ahí a desafiliarse. En Tarazana, a averiguar si no lo han afiliado a un partido político. Porque siempre sucede eso, ¿no? Porque eso es una de las más grandes corrupciones que existen. La sorpresa la que hay recolección de firmas, donde hay gente que obviamente lo que contrata es gente que puede suplantar tu firma. En lo personal, a mí me ha tocado desafiliarme 2 veces. Ya ha pasado eso. ¿Sería el primer consejo? ¿Sería el primer consejo darle? El que quiere ser candidato, porque si vas a ser candidato
qué sé yo, por el Partido Social Cristiano y resulta que estás afiliado en la Izquierda Democrática, no vas a poder, te van a anular esa inscripción. Entonces, a todos aquellos que quieren ser candidatos, primero confirmen si están afiliados y si lo están, pues desafílense, porque lo más seguro es que no van a ir por ese partido que a lo mejor ni siquiera saben que están afiliados. Y eso pasa. Entonces, esto no sería hasta el 31 de marzo, sería más o menos hasta agosto. Las inscripciones arrancan el 2 de agosto hasta el 17 de agosto. ¿Ya? Entonces, del 2 hasta el 17 de agosto. Del 2 al 17 de agosto son las inscripciones de las candidaturas. Pero las primarias son antes. Yo creo que hoy por hoy hay mucha especulación, hay mucha incertidumbre de quiénes realmente van a ser finalmente los candidatos, pero en la práctica todavía hay tiempo. O sea, se culmina abril y yo te podría decir que buena parte de mayo y todavía vamos a estar preguntándonos si va, no va, si este llega o no llega, etcétera, etcétera. ¿Ya? Te repito, las inscripciones recién arrancan el 2 al 17 de agosto. Correcto. Y mi querido Carlos, a partir del día 18 de agosto empiezan las impugnaciones. ¿Cuánto tiempo tienen para impugnar? Tienes 48 horas para impugnar. Solo 48 horas. Pero una vez que entra la impugnación, el CNE se puede demorar. Ahí sí no tiene más tiempo, no está esclarecido. Lo que sí está aclarado es que recién a inicios de noviembre es que ya se tiene la lista final de candidatos. Y pocos días los candidatos, 14 días creo para... La campaña arranca el 12 de noviembre. Prácticamente 14 días que los candidatos no pueden hacer nada, bueno. Ajá. Y esa es otra, por favor. O sea, el 12 de noviembre arranca la campaña. Cuídense mucho porque lo que está ocurriendo con algunos partidos políticos, rumores que hay, que sí que lo van a eliminar, etcétera, etcétera, es por este bendito tema de campaña anticipada. Señores, hasta el 11 de noviembre es pre-campaña, por llamarlo así. Ya. No puedes usar un número. Hasta el 11 de noviembre. Hasta el 11 de noviembre, no puedes usar un número. No se pueden adelantar. Porque se puede... Ahí viene el Tribunal Contencioso Electoral. Bueno. El Tribunal Contencioso Electoral o el mismo CNE. Y pueden quedar fuera del campeonato de la liga. Producto de las impugnaciones es eso. Chuteca, terrible, mi querido Beto, ¿no? Ya ha pasado esto. Pero a nivel digital sí lo pueden hacer, no están los medios digitales o las redes sociales. Todavía no están controlados, obviamente. Lo pueden hacer, ¿no? De manera... no están controlados. Pero cuídense mucho, ya les digo, del tema del número, del nombre del partido y de lo que estás aspirando. ¿Ya? Porque esas son las tres cosas. Por ahí manéjate con tu nombre. Si estás candidato de Colime, pues ahí Carlos Sornosa Colime. Mira. O cosas por el estilo, pero no usen el número ni el nombre del partido ni a qué están aspirando. Muy bien, 10 de la mañana con 37 minutos. Estamos en vivo y en directo con el licenciado Beto Cortés, director nacional de Mercanalis, experto en temas de sondeo, 32 años la empresa de experiencia de manera técnica y profesional. Ahora yo creo, por ejemplo, que el Partido Social Cristiano, 30 años de trayectoria, 2 periodos de Febres Cordero, 20 años de Nevoc, la llevó a Cintia en el 2019 como alcaldesa, ha perdido la hegemonía, ¿no?, del Partido Social Cristiano. Acuérdense que el Distrito 1, el Distrito 2, el Distrito 3, en ese tiempo Acaitur, Tamayo, Samaniego, no entraron. Primera vez en la historia que no entraron asambleístas por Guayas, ¿sí se acuerdan? Claro. Entonces, perdió historia, perdió hegemonía el Partido Social Cristiano. Y yo veo de nuevo a Nevoc que sale, ¿no?, a tratar de reconquistar el partido, a subir la historia, la tradición. Y vemos como candidato a Caiturri, que es un hombre muy cercano y muy leal, sobre todo a Jaime Nevoc, y al propio Tayano. Pero yo lo veo que ya son cuadros quemados, obsoletos. Yo creo en la parte mía, técnicamente, de manera técnica, este análisis comunicacional, que le harían mal al Partido Social Cristiano. Ya lo dije anteriormente. Ahora creo que por ahí también puede ir el propio exministro de Gobierno, que fue con Lazo, si me ayudas con el nombre, Henry Cucalón, podría ir por el Partido Social Cristiano. ¿Cómo tú ves ese cuadro panorámico de Henry Cucalón, si no iría a Caiturri o Tayano? Mira, hay algo clave para cualquier campaña. Lo primero que debes realizar, no necesariamente con nosotros, sino con la empresa que realmente lo realice, es un estudio de diagnóstico del panorama político. ¿Ya? Las decisiones, lamentablemente, a veces se toman dentro del círculo político. Claro, es un círculo político que no tiene incidencia en el 80% de la población. ¿Ya? Porque tus expectativas,
tú lo que estás viviendo, tú lo que estás diciendo es en base de tu algoritmo, que esa es la palabra análisis, de moda, sí. ¿no? Y en base a la información que te llega. ¿Ya? Yo no podría afirmarte que un Jorge Acaiturri o un Enrico Calón o un Vicente Tallano ya estén anticuados. Yo te podría decir que lo más seguro es que a lo mejor con estas nuevos electores ni siquiera los conocen. Claro. ¿Ya? Yo siempre digo, mira, un estudio diagnóstico rápido, sal a la calle, búscate de tu cantón 10 personas que no te conozcan y pregúntale si te conocen. Y es sorprendente, ¿no? Yo siempre, en los estudios diagnósticos que hacemos, porque eso, estratega que hayan contratado, consultor político que hayan contratado, y no les pida de entrada hacer un estudio diagnóstico actualizado. Mi querido Carlos, sobre todo desde el año de la pandemia para acá, las cosas han cambiado en todo sentido, incluso en el mismo marketing político. Tenemos un elector donde el 70% de sus decisiones pasan por este aparato. El 70% de sus decisiones pasan por este aparato. Tiene que ver mucho la parte Y digital. la parte política es un zapping impresionante. Por eso el nivel de contaminación que a veces hay cuando entran en las campañas políticas. Entonces, eso es lo primero que hay que hacer. Yo te aseguro que ese nuevo elector de 16 a 18 años, tú les dices los nombres que me acabas de decir y en un 90% los desconocen. Lo desconocen, ¿no? Los desconocen. Entonces, ahí tú dices, puchica, preocupante. Sí, preocupante sí, pero este estudio diagnóstico te va a decir qué hacer. Porque si no te conocen, hazte conocer. Claro. Porque tienes una oportunidad de conocimiento. Lógico. Ahora, yo lo que siento que hoy por hoy, aparte de la alcaldía de Guayaquil, sin una figura de Aquiles que venía perfilándose, y una prefectura del Guayas sin una Marcela Guiñaga que yo creo que tenían incluso hasta mayores posibilidades para la reelección, ¿no? de pelear una reelección. Sin estas dos figuras, obviamente por eso también discrepo de que no vayamos a tener muchos candidatos para la prefectura y para la alcaldía. Yo, si no hay alianzas, por lo menos de 10 no vamos a tener para esas dos opciones, en vista de lo que te estoy diciendo, de esa amenaza que tienen claro, es lógico. Los partidos políticos. Y por otro lado, de que hoy por hoy no hay un candidato fuerte. O sea, te digo esto, yo creo mucho en mis números, lamentablemente no he podido hacer un estudio provincial en los últimos tiempos. Pero ya están trabajando. Estamos ahí a punto ya mismo de concretar algo, porque te repito, esto no es que lo podemos regalar, no es un estudio a nivel digital o de encuestas que tranquilamente con una pauta de $10 puedo llegar a hacer una encuesta. Entonces, pero ya te digo, las dos figuras que habíamos venido midiendo desde hasta diciembre del año pasado, hoy no están. Entonces ahí sí se desconfigura bastante los cuadros, claro. Y la opción va a estar ahí. Por supuesto, y otra de las cosas que sí, y te comento, Carlos, de manera interesante que hemos descubierto, y que eso es lo que sería interesante en cada cantón del Ecuador medirlo, es que sí hay un nivel de agotamiento de la polarización. Eso sí. Por ahí la gente le llama la tercera vía, le llama un poco de cosas, pero sí hay un agotamiento. ¿Ya? Te digo, por ejemplo, en el cantón Durán, ¿no? donde estamos muy actualizados. Cantón muy fuerte también, lo que tiene que ver. Por supuesto, el segundo cantón más poblado. Y por cierto, hasta hoy, señores, es el cambio de domicilio. Si quieren cambiar de domicilio para las elecciones de noviembre, hasta hoy se puede acercarse al CNE o a través de manera digital. Hasta hoy se puede cambiar de domicilio. En Durán, por ejemplo, yo recuerdo, hasta en todos los estudios que hacemos, es como que le preguntamos, ¿el futuro candidato a alcalde de Durán debe ser el candidato de ADN? Y por ahí más o menos un 30% dice sí. Luego, y si es del RC, más o menos un 40% dice sí. Y si no es de ninguno de los dos, el 80% le da más posibilidades a alguien que no sea de ninguno de esos dos partidos. Claro. Entonces eso ya te abre, por ejemplo, Durán, que es el segundo cantón más poblado. Sí. ¿Qué pasará en Guayaquil? ¿Qué pasará Yo quiero, mira, después lo vamos a hacer con Beto, que es un experto, gerente, director nacional de Mercanales. Después estaremos aquí con cuadros, con perspectivas, dependiendo cómo vaya avanzando, ¿no? Ahorita, para concluir rapidito, por ejemplo, vamos haciendo así técnico, rapidito. Por ejemplo,
Vemos un gobierno que no tiene una estructura política fuerte todavía. Vemos un RC fraccionado, dividido con la salida de Marcela, de Luisa González, división entre ellos. Puede ser posible que vaya una Anabela así por ADN a la alcaldía de Guayaquil, o la propia Andrea González, que está embajadora en Bélgica. ¿Cómo tú lo ves por ahí? ¿Pueden ser los cuadros más fuertes para ADN para recuperar la alcaldía de Guayaquil? Por ciertos comentarios, tanto de que ella va y no va, sobre todo de Anabela, te podría decir que está en duda todavía su inclusión. Claro. Pero es una posibilidad, porque... Cuadro fuerte, valioso sería. Es que nómbrame a otro personaje de ADN con ese peso. El asambleísta, por ejemplo, Jumblu. La asambleísta Guzmán, que también por ahí como que había Ha venido y todo, pero realmente lo que sí te puedo descartar por lo que yo veo es que Andrea González no creo que sea la candidata de ADN, porque ya prácticamente ha aceptado una segunda embajada, o sea, es embajadora de Bélgica y de Países Bajos, así que no creo que por ese lado, pero dentro de los nombres que nosotros hemos evaluado, dentro de esa línea de ADN, obviamente, Anabela Cien es la mejor. Ya, en lo que tiene que ver RC, por ejemplo, Mónica Luzurraga, una abogada, experta en niñez, constitucionalista, bastante confrontal con este actual gobierno y muy querida quizás por el presidente Rafael Correa. ¿Cómo ves tú en esa perspectiva a Mónica Luzurraga como por RC, candidata a la alcaldía de Guayaquil en ese sentido? O puede ser el propio Arturo Escala, que es un concejal actualmente del municipio de Guayaquil por RC y un hombre muy leal también al partido. Sí, el peso del correísmo es lo más importante de medir en los actuales momentos en el caso de Guayaquil, ¿no? Te repito, o sea, tiene un peso importante, lo cual podría haberse beneficiado por esta multiplicidad de candidatos que pueda haber. Claro. ¿No? Porque así tú tengas un 30% consolidado, digamos, de peso, porque aquí lo que se está esperando, sea Mónica Luzurraga, sea más allá del perfil de si me cae mejor o no, del que sea, es a quién le levanta la mano el expresidente Rafael Correa, y eso hace que de una u otra manera nazca con un porcentaje de votación dura que hay que ratificarla y actualizarla, y que sería interesante porque si tú tienes entre un 20 y un 30%, tienes muchas posibilidades de estar peleando, obviamente. Se habla mucho de Mónica Luzurraga, en este caso ayudaría bastante también. Ahorita como está fraccionado RC, la marca ayudaría bastante, no importa si candidato es conocido. Yo decía, qué raro, ¿no? Porque me parecía que era un personaje desconocido. Pero su imagen creció fuertemente en esta última consulta popular, ¿no? Como que fue una de las voceras que mayormente se identificó, y especialmente en la costa, ¿no? Por ejemplo, en los almuerzos familiares, que es una manera de poco también de sondear lo que está ocurriendo y cómo piensa tu familia. Y yo tengo que cuidarme mucho, porque obviamente ahí hay diferentes líneas ideológicas, por llamarlo así. Pero me sorprendió en los almuerzos familiares, que realmente somos 16 a 20 personas, todos las conocían a Mónica Luzurraga. Yo me sorprendí. ¿Pero por qué? Por este bendito por lo que tiene que ver, o sea, se ha hecho muy visible en redes, ¿no? En este caso. Claro, porque no es una persona de trayectoria. Y sobre todo bastante confrontal al actual gobierno, ¿no? Tiene un perfil, claro, podría ver. Vamos a ver entonces ahora el de, ya sabemos por buena fuente, la doctora Anita Santisteban, ella fue ex viceministra del MIE en aquellos tiempos, una jurista, empresaria muy reconocida. No sé si tú la tengas. La he tratado, Ana la conozco. Susana Santisteban. Parece un interesante perfil, le gusta, ama todo este mundo de la política, pero dentro de mi percepción... el movimiento creo Mira, dentro de las preguntas que nosotros hacemos, antes de presentarles cualquier papeleta, siempre preguntamos qué fueron las elecciones, por declaración espontánea, a quién está. Nunca me ha parecido en las mediciones que hicimos el año pasado el nombre de ella. Yo creo que se enfrenta a un nivel de desconocimiento. ¿Y por qué siempre hablo del conocimiento? Mira, el elector ecuatoriano, y esa es mi principal experiencia, estos 32 años, sobre todo mi principal experiencia ha sido en el Ecuador, el elector ecuatoriano siempre te dice, no, es que quiere alguien que sea nuevo. Y cuando sale ese nuevo, el elector te dice, oye, pero ese no lo conozco. Claro. El nivel de conocimiento es tan importante que si tú no tienes, ojo con este
dato que les paso. Si tú no tienes el 70% de conocimiento dentro del cantón que estás aspirando o dentro de la provincia o dentro del país, dependiendo del cargo que estés aspirando, si tú no tienes el 70% de conocimiento, no vas a tener una buena pelea. Que hay gente desconocida que en el poco tiempo se hace conocida es justamente por toda la estrategia de campaña. Pero lo primero que tú tienes que provocar es que te conozcan, por lo menos 7 de cada 10 electores que te conozcan. Y en base de eso, trabajar tu posicionamiento, que es que obviamente de esos que te conocen terminen teniendo una visión positiva, porque te pueden conocer. Claro. Pero ¿cómo te conocen? Y dentro de los que te conocen positivamente, ahí recién empiezas a trabajar la motivación. Vámonos con Cintia Viteri, llegó a la alcaldía en el año 2019. En ese tiempo fue el Partido Social Cristiano y Madera de Guerrero. Y ahorita supuestamente se dice que puede ir nuevamente por Centro Democrático, que es la lista 1, el partido de Jimmy Giraldo. ¿Cómo tú la ves a una Cintia renovada, reestructurada, más señorial, ¿no? Más carismática, más centrada? ¿Cómo la ves a Cintia a una reelección a la alcaldía por conseguir de nuevo el sillón del medio? Mira, Cintia tiene muchas posibilidades, obviamente, como están dada la situación actual que te digo, ¿no? Correcto. Yo creo que dentro de los nombres que se están barajando es una de las figuras de mayor recordación. Creo que lo que ella tiene que trabajar mucho es en el tema del posicionamiento de ella, de cuando estuvo y de lo que ella obviamente está aspirando. Mi percepción es que si ella logra mejorar ese tema de posicionamiento, es una excelente carta de presentación, porque fue una alcaldía de mucha ayuda social, ¿no? Yo creo que fue una alcaldía de mucha ayuda social, y sin ánimo de equivocarme, estoy seguro que si ella va a barrios populares, a barrios marginales, a barrios obviamente de escasos recursos, va a ser muy bien recibida, porque eso es un poco la percepción que teníamos. Una ventaja de los otros participantes. Por los estudios que hacía. Claro. Tanto así que las tendencias de los estudios de mercado de ese tiempo, incluyendo la nuestra, le daban un total favoritismo completamente. Y recordarás que por ahí hubo la denuncia de Blasco Peñarera, hizo en esa ocasión, y hablaba de que definitivamente los números no cuadraban. Pero lo que sí siento yo es que ella se descuidó después de esa, entre comillas, derrota, de no mejorar sobre todo ese tema de recordación de la obra que ella ha hecho. Creo que ha confirmado posiblemente un 80% tenemos entendido que podría ir a la reelección por Centro Democrático. Aunque ha tenido bastante reuniones con partidos y movimientos que han querido ofrecerle también. Claro, es que ya te digo, hoy por hoy, dentro de los nombres que se escuchan, ella tiene, pues obviamente, un nivel de recordación muy fuerte. Ya es una marca. ¿Eso le lleva una ventaja a ella para los demás candidatos? Por supuesto, porque ella tiene lo que te decía, el nivel de conocimiento. Correcto. Lo que ella tiene que trabajar netamente es posicionamiento. Muy bien, así mismo ya vamos para concluir. Pedro Pablo Duarte, sabemos que en el año 2023 hizo un buen papel. Creo que quedó en el segundo o tercer lugar, Pedro Pablo Duarte, ¿no? En el año 2023 como candidato a alcalde. Es gobernador del Guaya. ¿Cómo lo ves tú a Pedro Pablo Duarte? Podría ser también una posible ficha para la alcaldía de Guayaquil. No sabemos por qué movimiento. Esa vez fue por suma, esta vez no lo sabemos, ¿no? Pero ha recibido tentaciones de algunos partidos y movimientos. Sí, no en las mediciones hasta el año pasado. Yo creo que su estrategia de comunicación fue muy fuerte en esa campaña en 2023. ¿No? Pero del 2023 para acá o cambió de asesores. Sí, en tercer lugar quedó, porque quedó no, o cambió, me refiero, en cuanto a su comunicación. Yo creo que porque no nos sale el nombre de él, no nos aparece el nombre de él, ya te digo, en los estudios que hemos venido haciendo hasta diciembre del año pasado, no nos aparecía espontáneamente el nombre de él. Y generalmente cuando se lo ponía dentro de las opciones seguía teniendo una opción baja. Como que, mira, si tú estás pensando en una actividad política y te descuidas de tu comunicación un año, solo un año que no aparezcas en ningún tipo de campaña o pantalla, etcétera, etcétera, es impresionante cómo estas nuevas generaciones de electores se olvidan. Si antes el elector ecuatoriano se caracterizaba por una memoria frágil, ahora tenemos una memoria desinteresada. Si no estás dentro de... O sea, hay que estar ahí como tendencia al día. Ya. Muy bien, vamos a analizar ahora también, porque escuché que él es
candidato a la alcaldía de Guayaquil, por ejemplo, Valerio Estacio, es asambleísta, el candidato también había recibido oferta, él participó en el 2019 también, por el partido FE, en ese tiempo rodocista ecuatoriano, ¿no? ¿Cómo lo ves tú a Valerio? A pesar que ya fue candidato, fue asambleísta por RC, tuvo parte también por el Partido Social Cristiano. Yo sinceramente lo veo también, ¿no? En su momento lo he tratado a Valerio. Pero yo sí lo veo, si ya estamos hablando de este caso de Pedro Palodar, tampoco lo ves muy visible ya peor aún con Valerio, más allá que hay algunas cooperativas o barrios de la ciudad que llevan el nombre de él. Y a pesar del fortalecimiento que dice tener de iglesias evangélicas, organizaciones sociales, todo esto. Claro, exactamente. Mira, no hemos tenido todavía a un presidente de la República, yo diría, ¿no? Con la cantidad de personas cristianas, evangélicas, no hemos tenido todavía un presidente de la República, porque algo ocurre dentro de estas percepciones que se dividen en ese tema del voto. Ojalá él lo pueda cristalizar. Imagínese un histórico, un alcalde afro, ¿no? Todo puede pasar, ¿no? Claro, con Magdalá tuvimos la primera reina afro. Claro. De Guayaquil. Bueno, vamos analizando ahora para Pachacuti. Yo a Pachacuti veo un movimiento que en el año 2023 se lanzó con un reconocido médico, el doctor Ecuador Montenegro, reconocido ginecólogo. Esta vez, yo creo, no sé cuál es tu perspectiva, yo creo que no podría ir con candidato propio y podría ir con alianza. Yo lo veo con RC haciendo alianzas. ¿A quién? Perdón. A Pachacuti. Pachacuti. Vi por ahí unas declaraciones, yo siento que Pachacuti definitivamente es siempre ha sido una excelente acción en la Sierra Centro. ¿No? En la costa le ha costado obviamente tener muy buenas opciones electorales, pero definitivamente es un partido como que no se desconoce bastante internamente. Aunque sí participó en el 2023 con candidato propio. Por supuesto, por eso te digo, o sea, tarde o temprano yo siempre, o al menos desde que existe Pachacuti, ellos siempre han participado en elecciones seccionales. Sí, siempre han participado, pero no lo vemos muy visible en esta... Está así como que... callado el movimiento. Bueno, vamos con el Partido de Izquierda Democrática, un partido que estaba muerto, ha resucitado, hay un nuevo presidente nacional que es Marco Dueñas, y vemos por ahí un partido que quiere trabajar en sus estructuras políticas y quiere ir con candidatos propios, pero también con alianzas. Por ahí se dice el nombre del exministro de Gobierno Pancho Jiménez, que podría ser un posible candidato también para la alcaldía de Guayaquil. ¿Cómo lo ves tú a Pancho, a pesar que ya participó en el año 2019 también, Pancho? Claro, él participó. Hizo una buena participación, quedó en tercer lugar, si no me equivoco, sí. Sí, en el año 2019. Correcto. A ver, mira, y justamente en buena hora tú nombras a los personajes. Estas elecciones seccionales va a tener una injerencia tremenda el personaje político, ¿ya? Porque en un principio tú me nombras al partido político, Izquierda Democrática o Pachacuti, pero te puedo asegurar que si en ese cantón donde estás aspirando a ser alcalde tienes todo el posicionamiento dentro de los electores y has logrado emocionalmente conectarlos, tienes muchas más posibilidades sin importar el partido por el que vayas. Claro. ¿No? Eso es una de las cosas que siempre cada uno de los candidatos debe trabajar. Yo, de todos los nombres que tú me has mencionado, pueden ser fichas, ¿no? Posibles candidatos. Son unas fichas posibles, pero ya deberían estar trabajando en esa recordación positiva de las obras que ellos están haciendo. Correcto. Porque ahí sí, ya el tiempo es corto. Estamos a 7 meses, 12 días de las elecciones. Y en ese cuadro, entonces, a Pancho lo vemos también como un contundente, que no está tan visible tampoco, más o menos lo que tú estabas viendo. Y te digo, o sea, si vamos a tener unos 10 candidatos, por lo menos a alcalde, ya obtener arriba de un 20% de intención de voto es una pelea interesante. Claro. Porque siento que también históricamente ha venido creciendo, de a poquito está creciendo el nivel de voto inválido. Ya. Porque todos los funcionarios públicos que tenemos en este momento han sido elegidos gracias a los votos válidos. Pero ¿qué pasa con los inválidos? ¿Qué pasa con el nulo, con el blanco, con el ausentismo? ¿No? Es el 20% de la población. Claro, eso Entonces, tenemos un presidente de la República, teníamos un alcalde y una prefecta, aunque todavía no ha renunciado,
que fueron electos en base de ¿quién? Del 80% del electorado. O sea que de cada 10 personas que asisten a votar, solo 8 deciden votar por algo. Por ende, es importante tener mínimo y contundente hoy por hoy, a 7 meses, 12 días de las elecciones, ya tener un 20% de intención de voto. Estamos llegando a la parte final. Queremos agradecer al licenciado Beto Cortés, experto en sondeos, encuestas, el director nacional de Mercanelis. Ojalá que te podamos tener en el transcurso de los meses, de la semana, ya con cuadros, con figuras. Yo solo quiero, para concluir, mi querido Beto, ¿tú no crees que esto le da una postura, si se hace un buen trabajo político, al propio Partido Social Cristiano, a los partidos pequeños, para que suban, ya que se encuentra fraccionado el RC, el gobierno no con una buena estructura política, lo que está pasando actualmente? Esto le da una ventaja, si hacen un buen trabajo a los partidos pequeños, de reincorporarse. El primer trabajo que tienen que hacer es buscar realmente elementos, candidatos que les sumen. ¿Sí? Los partidos políticos han caído, lamentablemente, en esa percepción de indiferencia del electorado, ¿no? Y por eso la bendita polarización que hemos venido viviendo, que esperemos que estas elecciones seccionales, yo creo que va a haber una gran diferencia de lo que hemos vivido, porque muchos partidos locales, ayer estuve por ejemplo en la provincia de Santa Elena. En la provincia de Santa Elena, la mayoría de los candidatos que estoy escuchando, salvo el de Salinas, posiblemente tengan muy buenas opciones, gente que tiene su propio partido cantonal. Claro. ¿No? Entonces, eso es un poco, cuando tú me dices el buen trabajo que hagan, sí, pero lo primero es elijan bien a su figura, con gente que de una u otra manera ya les significa un nivel de conocimiento importante. Eso es primordial. Sobre todo, porque les aseguro que vamos a tener muchos alcaldes y varios prefectos y obviamente muchos concejales que van a ganar es netamente por la percepción del personaje principal, ¿no? Más que buscar un buen concejal, hay que buscar un buen candidato principal. Gracias, Beto. Elecciones seccionales en noviembre de este año 2026, $102 millones el presupuesto. Es impresionante. Y para concluir, los asambleístas tendrán también hasta el 17 de agosto para renunciar si buscan llegar a algunas alcaldías o prefecturas. Muchos asambleístas. Correcto. ¿Eso es correcto? Sí. El 29 de noviembre son las elecciones. Lo que se quiere es transparencia, democracia. 228 organizaciones políticas según el informe del Consejo Nacional Electoral, 14 partidos y movimientos nacionales, como usted lo decía. Ajá. Entonces esperemos que se cumplan todos esos datos, mi querido Beto, y esperemos tenerlo aquí próximamente para seguir analizando de manera técnica, profesional y transparente. Que no hay alianzas. Habrían 18 candidatos, no salvo RC. O sea, pasaríamos a superar lo que pasó en el año 2019. O sea, en vez de que bajen los candidatos, subirían si no hubieran alianza. Hay una amenaza fuerte en la tarjeta amarilla que tiene la gran mayoría, que los va a obligar a pelear. Incluso lo lógico sería que peleen individualmente, porque la alianza les va a dividir los votos. Esperemos, vamos a ver qué pasa. Gracias, Beto. 10 de la mañana con 58 minutos. Beto Cortés, señores, director nacional de Mercanelis. Mi querido Beto, encantado de tenerte por aquí. Gracias, Carlos. Analizando esto de manera transparente, técnica y nada con pasión política, un partido o movimiento político, ¿no? Lo hacemos neutralmente, de manera muy profesional. Buen fin de semana, gracias por su sintonía. Recordándole siempre que si Dios está con nosotros, no hay nadie en este mundo que pueda contra nosotros. Buen fin de semana. Gracias.